7:22 en Contacto Directo. Cuando el presidente Correa era todavía profesor de la Universidad San Francisco, el país pasaba por un cansancio político de la partidocracia, de la corrupción, el control de poderes de los dueños del país, y seguía la lucha de los movimientos sociales. Luego vienen los forajidos contra la metida de mano a la justicia de Lucio Gutiérrez y la Pichicorte. Las ideas por refundar la política, que se vayan todos, decían. Y de esa frustración luego el candidato Correa llega entonces como un instrumento de esa lucha social, de crear una revolución ciudadana, con participación ciudadana, como dice su nombre. Pero muchos de quienes apoyaban esa lucha ya no están con el presidente Correa 5 años después. Manuela Gallegos nos acompaña esta mañana, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Dentro de esta evaluación que estamos haciendo desde diferentes ámbitos a estos 5 años de Correa, ustedes pasaron de luchar contra la metida de mano a la justicia y la pichicorte de Lucio Gutiérrez a luchar contra la metida de mano del presidente Correa y defender lo que quedó escrito en Montecristi. Bueno, primero buenos días, gracias por este espacio. Yo vengo y me represento o me veo como una ciudadana de aquellas en que se mantuvo al margen de la política, de la acción política, esperando que las cosas se resuelvan, pero que llegó un momento en el cual ya dijimos basta, ¿no es cierto? Basta ya, no queremos más de lo mismo, y empezamos a unirnos o desde diferentes espacios a expresarnos. Justamente en el momento en el que yo me uní fue en la violación a ya tal vez la última gota que derramó el vaso, cuando se violó, pues se metió la mano en la justicia. Esperamos, y como se vieron en aquellos días, como usted muy bien dice, hubiéramos esperado que hubiera habido un cambio, en que la gente se despierte. Se vio en aquellos días gloriosos para mí de abril del 2005, en que la gente estaba dispuesta a tomar el poder en sus manos, que al final somos los que tenemos el poder, pero luego vino pues la nueva etapa, el ver cómo se llegaba al poder con esa nueva visión. Y aquí vino la propuesta de Revolución Ciudadana, que como usted muy bien le dijo, fue la partida de que nosotros los ciudadanos tomemos el poder, que nosotros demos una nueva visión, que rompamos con todos aquellos vicios políticos de manipulación de la masa, digamos, ¿no es cierto?, de un pueblo como considerado una masa que se la puede poner aquí, convenciéndola a través de una camiseta o cualquier cosa, y que se incorpore realmente una visión ciudadana en la política. Aquella fue para mí la base de esta propuesta de Revolución Ciudadana, y por eso me incorporé a ese proceso con personas que habían venido de diferentes espacios de la lucha social, con una herramienta, digamos, o una nueva visión muy clara respecto a la Asamblea Constituyente. No nos olvidemos de eso. Veníamos algunos ya con una propuesta de que debía llevarse una Asamblea Constituyente para poder hacer una nueva Constitución. Pero luego esas ideas de revolución ciudadana, que es una revolución política también, a su juicio se fueron quedando en el camino. Por eso muchos de ustedes ya no están con el gobierno. Pero ¿qué provocó ese cambio de ruta? Bueno, primero aclarar, yo por supuesto que creo que la acción ciudadana es una acción política, pero no es una acción partidista necesariamente. Correcto. Que es lo que se había dado la distorsión, era el que lo partidista es lo que manda, y yo recupero el sentido de que ser ciudadano es ser político. Por eso creo en el proceso de la propuesta original de Revolución Ciudadana. Creo que justamente hay una gran diferencia. Yo por suerte estuve en la primera etapa, o sea, considero que hasta cuando yo estuve en el gobierno, el proceso fue muy dinámico, porque vivimos muchas elecciones y fue un proceso de construcción a través de la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución, el referéndum, etcétera, y creo que hasta ahí fuimos necesarios, al parecer. ¿Pero dónde fue el punto de inflexión y por qué? Justamente cuando se llega ya al poder en la segunda elección, donde se reconfirma a Correa como presidente, y a mi parecer, se privilegia la mantención del poder más que el cumplimiento de los principios y los contenidos. Entonces creo que eso es lo que nos ha llevado a este momento a algo en que evidentemente, yo sí quiero aquí decir claramente, yo sí, no creo, a diferencia de lo que decía el señor el expresidente Gutiérrez, que estuvo aquí antes, yo no creo que haya habido ningún gobierno como este. O sea, creo que realmente ha marcado una diferencia. Yo no creo que el Ecuador sea el Ecuador de hace 5, 6, 7 años, ¿no es cierto? Yo creo que sí ha habido un gran cambio, sobre todo porque
a pesar de mis críticas en lo que ya voy a decir este momento, ha habido una gran inversión, social, ha habido un gran cambio, inclusive un despertar de un pueblo desgraciadamente distorsionado en lo que debería haber sido, que era la construcción de ciudadanía, mejor afirmando Ese es uno de los principios que muchos defienden cuando dicen que ya no hay esa participación ciudadana y la participación de ciudadanía. El otro argumento es que este gobierno entró siendo de izquierda y que hoy se acerca más a la derecha. Conversábamos sobre esto con Galo Mora, el secretario ejecutivo de Alianza País, sobre si es que se perdió este rumbo de izquierda, y esto fue lo que nos contestó. Nadie que se considere de izquierda, en su doctrina, en su verdad profunda, en su sentimiento, en su sensibilidad, puede dejar de luchar por la razón fundamental del ser de izquierda: la lucha contra la miseria y contra la pobreza, y la lucha contra el cambio de la matriz de las relaciones de poder. Y al gobierno de la Revolución Ciudadana le caracteriza una lucha profunda contra la miseria, contra la pobreza. 2, hemos avanzado inmensamente en la conquista de derechos sociales y derechos humanos. ¿Hay un gobierno de izquierda? Desgraciadamente no puedo coincidir con Galo en que ese es el camino. Creo que evidentemente los principios sí son los mismos, los que él propone, pero creo que se ha quedado gran parte del proceso se ha quedado en el discurso, en la propaganda, y se ha distorsionado inclusive por la propaganda, y creo que hay muchísima gente de derecha metida en el gobierno, ¿no es cierto?, que ha distorsionado, que ha cambiado el rumbo. Pero Galo decía, prueba de que no estamos con la derecha es que esos grupos opositores de derecha siguen siendo oposición, que Madera de Guerrero, que Cintia Viteri salen en contra de todo lo del gobierno. ¿Usted realmente lo ve así? Bueno, volvemos a lo mismo que yo empezaba. Una cosa es lo partidista, ¿no es cierto?, que cada vez en la derecha es menos, digamos, en el plano estructural del partido, que vemos cada vez está más debilitado, y otra cosa es el poder económico que sigue todavía primando. Yo justamente creo que ha habido, como decía antes, no voy a negar los avances que han habido. Creo que la clase popular, el grupo mayoritario del país, ha recibido claras muestras de un cambio. Creo que los grandes poderes siguen haciendo negocios, siguen todavía beneficiándose del camino de este país. Desgraciadamente somos los de clase media los que hemos tenido que aguantar muchísimos de los cambios que se han dado, pero yo no creo que haya un cambio radical. Por ejemplo, veamos, hay dos principios fundamentales, por eso yo hablaba de la constituyente y de la constitución. Hay dos cosas fundamentales: la una, la participación ciudadana consagrada en ese nuevo poder que ya se quedó clarísimo en la nueva constitución, ¿no es cierto?, el poder ciudadano, y el otro, de los derechos de la naturaleza. Son dos cosas que este rato, para mi parecer, fundamentales en el proceso, y que evidentemente son contradictorias en lo que se están dando con lo que fue postulado en un principio. Ahora, Galo Mora decía, este gobierno se ha caracterizado por esa lucha contra la pobreza, por la conquista de las luchas sociales también, y la defensa de los derechos humanos. En esa lucha de los pueblos, de las conquistas sociales, de los movimientos indígenas, por cierto, hay que aclarar, no es de ahora, viene desde hace años de estas posturas de izquierda y de lucha social. Su padre, por ejemplo, Elías Gallegos Anda, fue candidato a la presidencia, un hombre de izquierda, igual el padre de Gustavo Larrea, y estas posturas de izquierda intentaban fraguarse en otros gobiernos, pero fueron traicionadas. Pero esto viene desde hace años. Por supuesto, yo creo que usted ha nombrado un espacio que también para mí es muy crítico, que es la relación con el pueblo indígena. Yo no creo que se pueda hablar de revolución y de un cambio absolutamente necesario en este país si no hay una integración, si no hay una solución histórica de esta exclusión que ha habido al pueblo indígena, ¿no? Por una cosa. Por el resto, yo creo que no es solamente atacar a la pobreza. Yo creo, por eso hablaba respecto a la diferencia entre mantener el poder y construir la diferencia, ¿no es cierto? Estamos viendo que el apoyo mayoritario este rato al presidente Correa cambió de lado, está en la costa cuando antes era en la sierra, cuando se dio justamente un proceso de despertar ciudadano, de despertar de conciencia política.
tuvo un gran apoyo en la sierra, ¿no es cierto? Fue el origen, digamos, de este proceso. Tanto es así que él viene de la costa, sin embargo, tuvo un gran apoyo serrano para llegar a la presidencia. Sin embargo, ahora vemos que en la consulta popular vimos que la sierra prácticamente perdió la consulta y en la costa tuvo un gran apoyo. Pero entonces, en eso hay que insistir también en que en ese apoyo también recordemos que no hubo una campaña electoral tan directa ni fuerte por parte del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Bueno, eso tendríamos que preguntarle al presidente hasta dónde por ejemplo, la avenida de Dajic y todas estas cosas tienen que ver, ¿no? Estas nuevas posiciones que yo realmente no las entiendo y rechazo desde mi posición de haber sido originariamente, estar en la propuesta originaria de este proceso y además haber votado por el presidente Correa, porque evidentemente hasta ahora he votado siempre por país. Entonces hay cosas que yo no las puedo entender, como el pedido de amnistía para Dajic y ahora su llegada. Si ha habido este viraje dentro del gobierno, este cambio de rumbo que ustedes dicen, ¿a qué responde usted? ¿Cree usted esta aceptación que sigue teniendo el presidente Correa, el que todavía no se pueda avisorar un candidato que le pueda hacer competencia fuerte al actual presidente? Bueno, justamente por lo que yo decía, creo que hay una gran diferencia entre mantener el poder y construir la revolución. En este caso yo creo que el presidente ha hecho un gran trabajo para mantener el poder, ha hecho una gran inversión que tal vez no sea a largo plazo sostenible o que no rinda a largo plazo digamos réditos, como haber apoyado el desarrollo social con bonos, lo que quiera que haya sido, con obras también, no puedo decir que haya mejorado el servicio de salud, la educación, el acceso, cualquier cosa de estas, pero también no ha construido o ha ido en contra de los principios fundamentales de la Revolución Ciudadana, por lo menos los cuales yo creí que eran fundamentales, que era el construir un espacio y promover la construcción de ciudadanía como para fortalecer realmente la sociedad, para que a largo plazo podamos construir nosotros mismos desde nuestro poder y no desde la imposición o desde la visión unipersonal o de un grupo el país, sino que seamos nosotros los... Para terminar, en 5 años la oposición le ha dado de comer al oficialismo, les puso a todos más fácil, sin unidad de ideas, cada uno defendiendo sus propios intereses partidistas, sin alternativas. Ustedes no se consideran oposición, pero ya no son oficialismo tampoco. ¿Qué alternativa le ofrecen al país dentro de esa unión de izquierdas que se unen precisamente en Montecristi Vive para la defensa de la Constitución, pero en las próximas elecciones? Bueno, primero una aclaración. Yo estuve y fue los que conformamos Montecristi Vive en el plano de respecto a la consulta, ¿no es cierto? Pero yo este rato no estoy en la coordinadora plurinacional y no estoy por una sencilla razón. He decidido, estoy convencida de que mi voz es más importante desde lo que yo fui originariamente, que es ser una ciudadana consciente y que quiere realmente un cambio en mi país antes que verme condicionada a cierto margen de acción, ¿no? Entonces aquí estoy más como Manuela Gallego, ciudadana. Eso en referencia a usted. Y en cuanto a la unión de ahora a ellos, a mí me parece, primero que diferenciemos lo que es oposición. O sea, yo jamás podría estar unida ni a Social Cristianos, ni a Sociedad Patriótica, ni a estos grupos políticos, ni podría apoyar jamás en lo cual yo no creo. Creo que es necesario que haya un despertar de la izquierda, de la verdadera izquierda, como para que realmente marque el camino de recuperación de este proceso que ha sido tomado. Usted bien decía al principio cuando presentaba el que se dijo basta ya y fuera todos, pero muchos de estos todos han regresado a este momento y son los que nos están gobernando y son los que están realmente distorsionando y cambiando el camino. Yo convoco a las personas que quieren este país, que quieren un cambio y que creen en la justicia social, realmente a promover el despertar de los principios propuestos en el plan de gobierno y que están consagrados en la Constitución. Por eso yo soy una defensora de la Constitución y creo, y usted sabe perfectamente, mi oposición a la consulta popular, no por oponerme, por eso yo no me considero oposición, porque yo no estoy en contra del proceso, pero sí creo que fue una gran poner en riesgo todo un proceso en el cual yo creo profundamente que desgraciadamente ha salido del carril. Manuela Gallegos, fundadora de Alianza País, acompañándonos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.